Amén. Qué bendición, hermano, estar en esta mañana, en este lugar. Agradezco a Dios por esta oportunidad, a mi pastor también por esta confianza que nos da de ministrar en esta tremenda conferencia. Y pues vamos a gozarnos. Hemos estado pasando un tremendo tiempo. Amén, mensajes claves que nos han ayudado y que seguramente nos van a seguir bendiciendo, amén, por lo que resta de estos días. Bueno, vamos a abrir el corazón y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. El 19 de junio del 2008, un video causó conmoción en los Estados Unidos. En este video estaba grabado cómo una mujer en un hospital había caído de su silla, y era impresionante cómo la gente que estaba mirando, observando este problema de esta mujer, no hizo nada por ella. Y por ahí una mujer en un minuto más se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo, llamó a una enfermera. El problema fue que cuando ya vinieron a revisar a esta mujer, ella ya había fallecido. Días después, el personal involucrado fue despedido, médicos, enfermeras y seguridad de este hospital. Entrevistaron al abogado y el abogado hizo esta declaración. Dice: la mujer había fallecido por la cultura de la indiferencia que existe hacia los pacientes psiquiátricos. Estaba buscando en el diccionario la palabra indiferencia y significa falta de interés. Es también la atracción o la repulsión hacia una persona o hacia una cosa. El personal de este hospital fue ciego ante la necesidad, sordo porque no escucharon el clamor de esta mujer, y enmudecieron porque nadie dio aviso de lo que estaba pasando. Quiero ministrar un mensaje que le he titulado: el ciego, el sordo y el mudo. Lucas capítulo 10, versículo del 25 en adelante, encontramos esta tremenda historia conocida por todos nosotros, pero quiero usarla como texto de este mensaje. Dice aquí: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. No hicieron nada por él, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole, qué diferente, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, a la iglesia, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, está invirtiendo, y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El ciego, el sordo y el mudo. Vamos a ver primeramente quién es el ciego o los ciegos.
el levita y el sacerdote. Nuestro texto nos dice, mi hermano, que pasó un levita y pasó un sacerdote. Estos eran siervos de Dios, realizaban servicios de adoración y rituales en los territorios de las tribus. También el sacerdote y el levita hacían sacrificios, enseñaban las leyes de Dios y alentaban al pueblo a continuar con Dios y a evitar las influencias paganas. Esto era lo que hacían, hermanos, los sacerdotes y los levitas. La Biblia nos cuenta que un hombre, hermano, fue golpeado, fue herido, amén, fue maltratado. Aquí están unos personajes que pudieron haber hecho algo por él. Ciertamente están mirando con sus ojos, aleluya, físicos, pero no están mirando con los ojos de Dios. Están mirando a este hombre siendo golpeado o herido ahí, hermano, pero no están haciendo nada por él. Hay una frase que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa es una gran verdad. ¿Cuánto dicen amén? Personas dicen: yo no le hago mal a nadie, pero tampoco haces algo por ese nadie. La Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Dónde dice eso? En Santiago capítulo 4 versículo 17 dice la Biblia: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ciertamente, hermano, ya no andas en adulterio, ya no andas en fornicación, ya no andas, amén, en drogas, en alcohol. Pero dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado igual. Porque sabemos hacer lo bueno. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos un evangelio poderoso que puede transformar la vida de los seres humanos. Estaba escuchando la historia de un presidente municipal que fue encarcelado al final de su último discurso. Cuando este presidente se bajó de la plataforma, unos policías lo detuvieron y le dice: ¿por qué me detienen? ¿Por qué me llevan a la cárcel si no hice nada? Pues por eso, porque no hiciste nada. Por eso te llevamos a la cárcel, por eso te vamos a encerrar, porque no hiciste nada. Estamos llamados a hacer algo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión, Moody un día le preguntó a uno de sus discípulos en un lugar donde caminaba mucha gente, y le preguntó: ¿qué ves? El discípulo le contestó: veo mucha gente caminando. El discípulo le preguntó a Moody: ¿y usted qué ve? Yo veo mucha gente yéndose al infierno. Qué diferentes maneras de ver la realidad, hermano, las cosas. No es lo mismo ver mucha gente o ver mucha gente perdiéndose. Por eso, pero esto, hermano, pasa cuando no hay sensibilidad. Es impresionante, pero tú puedes ver este video, hermano, que salió por allá en el 2008, donde está esta mujer, amén, en esa sala de espera. Ella está en busca de una atención, en busca de un médico que le ayude, amén. Está pasando el tiempo, ella está sentada en esa silla y cae, mi hermano. La gente está observando esto, pero no están haciendo nada. Y esto quedó grabado, esto quedó registrado en esta cámara de este hospital. Amén. ¿Por qué pasa esto, hermano? Es porque se endurece el corazón. ¿Y por qué se endurece el corazón? Porque el corazón muchas veces está enfocado en otras cosas antes que Dios y su obra. ¿Qué diremos del dinero? ¿Cuántas personas están más enfocados en el dinero que en la obra de Dios? Es triste, mi hermano, aleluya. La Biblia nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron de la fe. ¿Por qué, mi hermano? Porque pusieron más interés en el dinero que en la obra de Dios. Qué tremenda diferencia fue el samaritano. Él, por el contrario, miró la necesidad de aquel hombre, que fue golpeado, y él sí hizo algo por él. La pregunta es: ¿por qué él sí lo hizo? ¿Por qué él sí y por qué el sacerdote y el levita no?
Si el sacerdote y el levita, ellos pudieron haber hecho algo, ellos también miraron la misma necesidad, pero ¿qué empujó a este hombre a hacer algo? Dice la Biblia, hermano, que fue empujado porque fue movido a misericordia. Esa fue la gran diferencia. La pregunta en esta mañana: ¿todavía podemos tener misericordia en el corazón? ¿Todavía hay misericordia para los perdidos? ¿Todavía, hermano, podemos mirar la necesidad que hay afuera? En Lucas capítulo 10 de nuestro texto, el versículo 33 nos dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, él se acercó, vendó sus heridas, está haciendo algo por él, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo llevó a la iglesia. Pero no solamente lo llevó, dijo: ay, cuídenmelo, no. Otro día, dice la Biblia, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice: qué tremendo mensaje, hermano, qué claro mensaje. Ve y haz tú lo mismo. El buen samaritano invirtió tiempo, esfuerzo y dinero. Amén. Tenemos otro ejemplo con Pedro y con Juan. Cuando estos dos iban a la iglesia llamada La Hermosa, ellos iban a la oración, se toparon con un hombre cojo de nacimiento. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8, dice la Biblia: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Él entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo un mensaje poderoso, tengo un Dios poderoso que puede cambiar las circunstancias en tu vida. En el nombre de Jesucristo, le dice, de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Entra con ellos a la iglesia, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Qué tremenda historia, hermano. Aquí están 2 hombres, es Pedro y Juan. Ellos están viendo, amén, a alguien en necesidad. Dice la Biblia, amén, que ellos dijeron: no tenemos oro, no traemos plata, pero lo que tengo te doy. Tengo un Dios poderoso que puede cambiar tu vida. Hermano, era un hombre que desde su nacimiento tenía problemas, no podía caminar. Y aquí está un hombre llamado Pedro y Juan, que ellos sí miraron la necesidad, pero también hicieron algo por la necesidad. Oraron por él. A veces una oración, mi hermano, una oración. Tenemos un joven en Guadalajara, tiene unos 2-3 años que se salvó. Él estaba a punto de suicidarse en su recámara. Amén, los padres le llaman al pastor, amén. Pastor Heriberto estaba todavía ahí enfrente de su casa, le habla, amén, va, entra, aleluya, a la casa, empieza a orar por él, aleluya. Dios tocó su corazón, Dios salvó su vida, hermano. Está ahí sirviendo a Dios, ahora predicando el evangelio, amén. En estos próximos días se va a casar ahí con una muchacha en la iglesia. Eso es lo que hace Dios, hermano.
Él está a punto, amén, de quitarse la vida. Para él ya no hay esperanza, para él ya no hay salida, hermano. Pero ¿cuántos saben que en Jesucristo está la respuesta? La pregunta en esta mañana es: ¿estamos mirando la necesidad? ¿Qué estamos haciendo por ella? ¿Cómo miraba el Señor Jesucristo a las personas? Las miraba como ovejas que no tienen pastor. En Mateo capítulo 9 versículo 35 al 36 dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, escuche cómo las miraba, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así miraba el Señor Jesucristo. Así miraron la necesidad Pedro y Juan. Pero el sacerdote y el levita miraron, tenían su mirada puesta en este hombre, pero dice la Biblia, pasaron de largo. ¿Cuántas veces nos pasamos de largo, mi hermano? Vemos a gente y simplemente pasamos. Oh, este nunca se va a salvar, este está bien duro. Aleluya. Vamos a ir a mi segundo punto. Voy a hablar acerca del sordo. Escuchaba esta historia, a lo mejor ya la has escuchado, pero la quiero usar. Había un esposo que comenzó a sospechar que su esposa se estaba quedando sorda. Y dice: vamos a hacer una prueba, yo creo que mi esposa ya no está escuchando. Y se puso como a 5 metros detrás de ella y le dice: mija, ¿me puedes escuchar? Nada. Dio 2 pasos al frente y le vuelve a decir: mi amor, ¿me puedes escuchar? Nada. Da otros 2, 3 pasos más cerca de la esposa y: mija, ¿me escuchas? La esposa voltea hacia atrás y le dice: ya te dije 3 veces que sí te escucho. El sordo era él. Oh, este mensaje es para el hermano. Heme aquí, Señor, envía a mi hermano. No te hagas el sordo, hermano. Eres tú. Seré yo. No hay peor cosa en la vida de un cristiano que ya no poder escuchar la voz de Dios. Isaías pudo escuchar la voz de Dios. Esa voz que decía: aleluya, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías capítulo 6 versículo 8 dice la Biblia: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Para otros es más fácil poner atención a las voces del mundo y creerlas, pero ya no están escuchando a Dios y menos están escuchando la necesidad allá afuera. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la iglesia, hermano. Y Dios nos ha hablado desde el primer día. El pastor Michel retando: no dejes en paz al pastor, ve con él. Aleluya. Usted y yo podemos tener 2 oídos, 2 orejotas grandotas, hermano, pero ya no escuchan a Dios. La Biblia nos dice también allá en Deuteronomio capítulo 30 versículo del 17 al 18: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas.
Tenemos el ejemplo de Jonás. Dios le dio un mensaje muy claro. No necesitaba el comentarista Mateo Enrique para entender, hermano, el mensaje. Era muy claro. Levántate y vete a Nínive, Jonás. ¿A dónde? A Nínive. Levántate. Dice en Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, hermano, para huir de la presencia de Jehová. No huyas de la presencia de Dios. No te escondas, hermano, no te agaches, es para ti. Tú eres el hombre, tú eres, hermano, la pareja que puede ir a predicar el evangelio. Le digo a la iglesia en Guadalajara, hermano, somos más de 4 millones solamente en Guadalajara, y contando la zona metropolitana, arriba de 7 millones de personas. O sea, no le hacemos ni cosquillas, hermano, a esa ciudad. Hay mucha necesidad. La pregunta es: ¿estás escuchando a Dios? Porque a eso venimos a la conferencia, hermano, a escuchar de Dios. No venimos a pasearnos, a dar la vuelta, amén, para estar ahí en un hotel. No, hermano, venimos a escuchar a Dios. Venimos amén, a recibir el mensaje, amén, para nuestras vidas. Que Dios ponga este sentir en lo más profundo de nuestro corazón y no parar hasta que Cristo venga. El mensaje de Dios sobre Jonás era claro: levántate y ve a Nínive. Pero él se levantó, dice, para huir de la presencia de Jehová. Tarsis, lejos de la presencia, hermano, de Jehová. Lejos. Después encontramos las consecuencias. Porque hay consecuencias cuando no escuchamos la voz de Dios. Aleluya. Jonás 1, del 4 en adelante. Amén, aquí está, aleluya. La Biblia dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento, a ver si así, en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Él tenía, hermano, un llamado, pero está dormido. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Un pecador, mi hermano. Levántate, Jonás. Clama a tu Dios, a ese Dios que dices que cambia vidas. Levántate, Jonás, y ora. Pero estás dormido, Jonás. Estás dormido, matrimonio. Aleluya. Pero somos especialistas para las excusas y los peros y los paros. Amén. Para eso somos buenos, hermano. Encontramos cada excusa y usamos la Biblia. Aleluya. Versículo 7: y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. No mucho, ¿no? Porque si hubiera tenido temor de Dios, ¿por qué no va para Nínive? No, va lejos de la presencia de Jehová. Pero él dice: no, tengo temor de Dios. Aleluya. Soy hebreo y temo a Jehová, dice Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra,
mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué necesidad? Aleluya. A lo mejor algunos dicen: pues yo no voy a ser pastor ni evangelista. ¿Es que no necesitas ser pastor ni evangelista para responder a Dios y predicarle a alguien de la necesidad, a su necesidad? El hombre que atendió al hombre de Lucas, hermano, no era ni sacerdote ni levita, era samaritano. Jesús un día se topó con una mujer samaritana en San Juan capítulo 4. En el versículo 9 dice la Biblia: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le ministra a esta mujer, se salva y corre a decirle a los suyos lo que ella había experimentado. Y un tremendo avivamiento sucedió por alguien, mi hermano, que escuchó la voz de Dios, miró la necesidad e hizo algo, amén, por ella. Dice allá en San Juan capítulo 4, en el versículo 28: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿les había traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tenemos que acabar, hermano, la obra de Dios. No se ha acabado. Aún hay mucha necesidad. Aún hay ciudades, mi hermano, naciones, pueblos, aleluya, donde no se ha predicado el evangelio. Dice el versículo 35: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ve, alza tus ojos, mi hermano, y mira. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he venido a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya hemos experimentado nosotros el poder de Dios, amén, en nuestras vidas. Primeramente tú viniste y nos dijiste, pero ya lo experimentamos. Ahora vamos nosotros a hacer algo, a impartir, hermano, este mensaje. Esta mujer dejó el cántaro, hermano. Hay algunos que traen el cántaro ahí todavía. Necesitas soltarlo, hermano. ¿Cuál es tu cántaro? Temor. No hay garantías, decía el pastor.
Muchas veces, hermano, queremos garantías. ¿Y cuánto me vas a pagar, pastor? ¿Me voy a ir en avión o en qué? ¿Cuánto tiempo me vas a ayudar? Pues vamos sacando cuentas porque pues mis gastos son estos y mis necesidades. ¿Qué será, hermano? La apatía, la indiferencia, el egoísmo, el orgullo. ¿Cuál es el cántaro que usted necesita dejar? La palabra escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Otra definición dice: escuchar es dar oídos, atender a un aviso, a un consejo o una sugerencia. Oye, esta historia sucedió en el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Hubo un evento, dice, que marcó a una persona. Era ya el cuarto día, ya no tenían esperanzas de que existieran más sobrevivientes. De pronto un hombre escuchó un gemido dentro de unos escombros que no habían checado, porque quedaban como afuera de una construcción. Este hombre comenzó a quitar las piedras y lodo con sus manos. Alcanzó a ver un pie con un calcetín rosa. Al mover más tierra descubrió una piernita y pudo ver entonces que era la de una niña. Al descubrir todo el cuerpecito, la tomó entre los brazos y gritó que allí había una niña aún con vida. Esta niña sobrevivió porque un hombre pudo escuchar el llanto de la necesidad. ¿Sabía usted que cada día mueren en todo el mundo unas 150,000 personas? Esto es decir, 55 millones de personas al año. La pregunta es: ¿cuántos de ellos se van al cielo y cuántos de ellos se van al infierno? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos un evangelio, hemos recibido un poderoso mensaje de salvación, mi hermano, y tenemos que predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a ir con los mudos. Tercer lugar, el mudo. ¿Quién es el mudo? Pablo recibe una revelación, dice en Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo no puedo decir que en Guadalajara no hay gente, hermano. 4 millones. Yo quisiera el 10%, el 1%. Pastor, ¿aquí qué voy a hacer? No, nadie responde. El Señor le dice a Pablo: Pablo, tú nomás habla, no calles, no calles, porque yo estoy contigo. La obra no es de nosotros, mi hermano, la obra es de Dios. Y Él nos ayuda. Solamente nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer: abrir la boca, predicar el evangelio. Estaba escuchando acerca de un pastor, estaba predicando, amén, llama a una nueva conversa y le dice: hermana, ¿por qué no das tu testimonio? No, pastor, yo nunca he testificado. Di algo, lo que sea. Y se para la hermana, agarra el megáfono, dice: Cristo te ama, y tira el megáfono y se va. Pero ya enfrente estaba un drogadicto, hermano, y cuando ella dijo: Cristo te ama, este drogadicto fue tocado por Dios. Y cuando se hizo el llamado, él vino y respondió y entregó su vida a Cristo Jesús. Un Cristo te ama. No fue un mensaje de 45 minutos, no fue una conferencia, fue un Cristo te ama. Moisés dice: pues es que yo no sé hablar, soy medio tartamudo. Es necesario que testifiquemos personalmente y públicamente.
Encontramos una historia en Hechos capítulo 8 versos 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etiopíes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír, hermano, si no hay quien les predique? Aún se necesita de predicadores, porque para eso Dios nos ha levantado. Como dice Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Qué tremendo, hermano, es haber sido tocados por Dios en este compañerismo, aleluya, donde la visión es toda la tierra, todo el mundo, y no nos dejan en paz. Amén. Es todo el mundo, hermano. Aleluya. No venimos aquí a aprender un nuevo paso de danza. Panderos, hermano, ahí. Una vez entré a la librería en la Ciudad de México y me impresionó, amén, como ver unos pósteres, en vez de que diga conferencia, decía conferencias de danza. O sea, enseñaban a las hermanas ahí, hermano, a hacer movimientos, ¿verdad? De danza, de panderos, gloria a Dios. Eso está haciendo el mundo religioso. Somos llamados a ser atalayas. Atalaya significa ser centinela, soldado, un vigilante. Y la escritura dice, hermano, que los atalayas tenían que subirse sobre una torre para vigilar desde lejos lo que estaba pasando. En Ezequiel capítulo 3 verso 17 dice la Biblia: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y las amonestaréis de mi parte. Los atalayas tenían que estar de guardia día y noche, para que de esa forma el ladrón o el enemigo no pudiera entrar al pueblo. Hay un enemigo real, hermano. Hay un enemigo real llamado Satanás, que vino para hurtar, matar y destruir. Pero de Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tremendo mensaje del pastor Michel anoche, amén. Dios, hermano, tiene una vida abundante para nosotros y tenemos esperanza de la resurrección. Este es el mensaje, hermano. No es una religión, no es una filosofía, es un evangelio poderoso que transforma, que cambia la vida, amén, de los seres humanos.
Dijo el Señor, si ustedes no hablan, no voy a poner a hablar a las piedras. Si ustedes callan, aún las piedras van a hablar. Porque Dios no va a parar, hermano, si tú no respondes. Oh, ¿qué va a hacer Dios sin mí? Amén. Uy, si me voy de la iglesia se cae, no se cae nada. Ni aún las puertas del infierno van y se van a prevalecer contra la iglesia. La obra se va a cumplir, la palabra se va a cumplir, la profecía será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces dice vendrá el fin. La cosa es, hermano, es que tú desaprovecharás la gran oportunidad de ser parte del reino de Dios. Aleluya. Cuando el profeta Isaías recibió la visión, dijo: he visto con mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Él pudo ver con sus ojos a Dios mismo. La Biblia también nos dice que un serafín con unas tenazas le pone un carbón encendido en su boca y lo limpió, porque lo que había de predicar no era cualquier cosa, era la palabra de Dios. Y el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. En Marcos capítulo 10, Jesús sanó al ciego Bartimeo. Y en Marcos 9 sanó a un sordomudo. Si Jesús lo pudo hacer con ellos, hermano, lo puede hacer con nosotros. Él sana a los ciegos, Él da oídos a los sordos y Él hace hablar a los mudos. Quiero ir al final del mensaje. Dice: a niña alertó a la población de un tsunami. A lo mejor ya has escuchado la historia. Esto sucedió en Santiago de Chile en 2010. Dice: una niña de 12 años salvó la vida de una buena parte de los habitantes del archipiélago Juan Fernández, a 600 kilómetros de la costa chilena, al alertar sobre las olas gigantes que devastaron las islas tras el terremoto que este sábado asoló al centro y sur de Chile. Según publica hoy el diario La Tercera, la menor llamada Martina Maturana escuchó del fuerte sismo a través de su abuelo, residente en Valparaíso, y corrió hasta una céntrica plaza de Robinson Cruz, la principal isla del archipiélago, e hizo sonar un gong, una campana que es la alarma del pueblo para estos casos. Al escuchar la magnitud del movimiento telúrico, la niña miró por la ventana que los botes varados en la bahía saltaban y chocaban entre ellos, tras lo que corrió a la plaza del pueblo para hacer sonar la campana y salvar muchas vidas entre los cerca de 700 habitantes de esa isla. Esta niña salvó la vida de cientos de personas porque miró, escuchó y anunció el peligro que se avecinaba. El fin del mundo, hermanos, se avecina y nosotros como iglesia somos responsables de anunciar el mensaje de salvación a la humanidad. Una niña que escuchó, pudo mirar y fue y anunció, le salvó la vida a más de 700 personas. Una niña de 12 años. ¿Qué te para? ¿Qué te detiene? ¿Cuál es tu cántaro, hermano, que necesitas dejar? A eso venimos a la conferencia, que Dios trate con nosotros, a que Dios nos hable, que Dios nos ministre. El Señor Jesucristo le dice a este hombre en nuestro texto: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El mensaje es claro, hermano, es el mensaje de la cruz. Amén. Tú ve y haz lo mismo. Este es el mensaje, hermano. Es todo lo que tengo. Dale un fuerte aplauso a Cristo mientras pasa el pastor José Torres.